Algo que siempre ha distinguido a los buenos maestros es que son buenos para contar historias y para encontrar comparaciones efectivas para enseñar las lecciones que quieren comunicar a la gente. Y si hubo alguien que se destacó por eso, fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él supo encontrar paralelos entre las realidades espirituales y los asuntos de la vida cotidiana. Y usaba esas ilustraciones de manera muy poderosas como clavos para encajarlos en el corazón, en la conciencia y en la memoria de sus discípulos. En el pasaje que vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, desde el versículo 39 hasta el final del capítulo, encontramos el final del resumen de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en esta parte del Sermón del Monte, Jesús escogió dar las enseñanzas todas, en cierto modo encriptadas, en forma de ilustraciones. Cuando usamos el término ilustración, en la retórica cristiana nos referimos a figuras de lenguaje, a historias o comparaciones que sirven para precisamente eso, para dibujar, para ilustrar, para dejar claro un punto en la mente, en el corazón de los oyentes. Aquí Jesús usa 6, en el final del capítulo 6 de Lucas, Jesús usa 6 ilustraciones. Acabamos de leer 5 de ellas, la sexta la vamos a dejar para después. De hecho, ni siquiera estoy seguro que nos va a dar tiempo para estudiar las 5. Hoy vamos a llegar hasta donde el tiempo nos conceda. Pero lo que sí es que vamos a tratar de prestar mucha atención para extraer el sentido de cada una de estas ilustraciones. Por eso, yo expliqué la semana pasada, este sermón es en cierto modo una forma en que Jesús dijo de qué se trata vivir en su reino, ser parte de su dominio. Lo dijo a través de mandatos, como vimos en el mensaje de la semana pasada, pero también lo dice a través de historias, de comparaciones, de ilustraciones, de parábolas. Entonces, así titulé este mensaje, Ilustraciones de la vida en el reino de Jesús, porque esos son lo que Él compartió en la parte final de Lucas 6. ¿Cuál es el punto central de este pasaje? Jesús quiere que entendamos qué significa ser cristianos, básicamente, vivir como cristianos en este mundo. Y para eso hoy, pues, tengo dispuestas 5 ilustraciones, aunque no estoy seguro que alcancemos a verlas todas, si el tiempo lo permite. Si no, pues continuaremos en la próxima. Y dejé la sexta para después definitivamente. Las 5 ilustraciones de la lista son en primer lugar, la de un par de ciegos. Número 2, la de un maestro y su discípulo. La tercera es la de un par de ojos sucios. La cuarta ilustración es la de un árbol, o más bien 2 árboles, que dan frutos contrarios, y la última ilustración es la de un tesoro. Vamos a ver cada una de estas ilustraciones y el mensaje que están comportando cada una de ellas. Empezamos con la primera, versículo 39, la de un ciego guiando a otro ciego. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice así, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? En primer lugar, hay que aclarar qué significa el término parábola. Los que estudiaron matemáticas se acordarán de las figuras parabólicas. Es como una especie de curva, ¿ok? Entonces, una parábola, ahora voy a ilustrar la parábola. El término parábola es como darle al blanco algo sin ir por el camino derecho. Es como si yo tuviera la destreza de lanzar un objeto hacia arriba, pero de tal manera que allá le va a caer aquel muchachón en la pura cabezota, ¿verdad? En lugar de lanzarle la piedra de manera directa, yo la lanzo para arriba, y sigo otro rumbo y ¡paz! De todos modos le doy al blanco, de modo que no se la espera. Eso es una parábola. Una parábola es usar una historia de la vida cotidiana, pero para mandar un mensaje espiritual. Puede ser una
historia de la vida financiera, de la vida de la agricultura, de la vida del hogar, de cantidad de formas. Una situación de la vida cotidiana la uso para mandar un mensaje espiritual que es casi obvio para los que tienen conciencia espiritual, pero es como un enigma para los que no les importan las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces Jesús empieza, según Lucas, dándonos una mini parábola, porque es básicamente 2 líneas. Y esta parábola consta de 2 preguntas retóricas. La pregunta retórica es la pregunta que tiene la respuesta en la misma pregunta. La primera pregunta espera una respuesta obvia, negativa, y la segunda pregunta es una respuesta obvia, positiva. La primera pregunta, ¿cuál es? Observen. Primera pregunta dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y es una pregunta retórica porque estamos diciéndolo. Ya trae la respuesta obvia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No. No puede. Todo el mundo sabe eso. No puede. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. Entonces, obviamente Jesús no está haciendo estas preguntas porque Él no sepa la respuesta. La está haciendo con un propósito didáctico para enseñar. ¿Correcto? Ahora, ahí está la parábola. 2 preguntas obvias. Ahora, entendamos el significado de los términos de esta parábola. En primer lugar, habla de un ciego. ¿Ok? Bueno, habla de 2 ciegos. El primero es diferente al segundo, porque el primer ciego cree que puede guiar a otro ciego. Y el segundo ciego condesciende, le sigue la corriente. ¿Entienden eso? Eso es la situación real que Jesús usa como ejemplo. Pero ¿qué significa? Es lo que nos preocupa. Bueno, ¿qué significan estos conceptos? Luego, en la segunda pregunta, dice: ¿no caerán ambos en el hoyo o en un hoyo? Y entonces la respuesta obvia es sí, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de entender cada uno de los conceptos que Jesús usa aquí, porque están comunicando ciertas verdades. Primero, el ciego aquí representa a la persona que cree saber o entender algo espiritualmente, pero al mismo tiempo está equivocada. La ceguera en la Biblia es falta de luz, que la luz no entra a los ojos. Y la Biblia usa el término de luz y oscuridad en 2 sentidos. La luz en la Biblia significa muchas veces la santidad o la gloria de Dios, y en otras veces la luz significa la verdad. La oscuridad, por el contrario, a veces se refiere al pecado o lo malo, y en otras ocasiones a la ignorancia. Así que ver la luz es conocer la verdad, y estar en tinieblas es vivir en ignorancia espiritual. Otras veces ver la luz es vivir de acuerdo a lo que glorifica y agrada a Dios, mientras que otras veces vivir en tinieblas es vivir haciendo el mal. En este contexto del que Jesús está hablando como maestro, la falta de visión es la falta de capacidad para entender la verdad. Es estar en el error. Entonces, la parábola está diciendo lo siguiente: una persona que no es capaz de entender la verdad no debería andar reclutando a otras y guiando a otras hacia la verdad que ella misma no comprende. ¿Entienden esto? Es muy obvio el mensaje. No deberíamos nosotros de seguir, si fuéramos el segundo ciego, nosotros no deberíamos de seguir personas que ignoran la verdad. Y en el caso contrario, nosotros no deberíamos querer ser guías de personas en términos espirituales cuando nosotros mismos no conocemos la verdad. Ahora,
La respuesta a la segunda pregunta nos debe de guiar a ¿por qué? ¿Por qué no deberíamos hacer eso? ¿Por qué no deberíamos nosotros permitir eso? Bueno, porque podríamos caer en el hoyo. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús usó la segunda comparación de caer en un hoyo por accidente? ¿Suele Jesús dar lecciones por accidente? Obviamente no, ¿verdad? Él dice, no caerán ambos en un hoyo. Entonces, caer en un hoyo, ¿qué le pasa al que se cae en un hoyo? ¿Alguna vez te caíste en un hoyo? A ver, esos que andan ahí cojeando. ¿Qué pasa cuando caes en un hoyo? Ayúdenme. Te lastimas. ¿Qué más? ¿Verdad? A veces, si el hoyo es grande, hasta te podrías morir. ¿O no? ¿Verdad? Si el hoyo es profundo, podrías quedar atrapado. ¿No es cierto? Hasta yo les conté una vez una historia ahí de uno que cayó en un hoyo. Pero se las debo. Los voy a dejar en suspenso. El punto aquí es que Jesús usa la figura del hoyo para enseñarnos algo. ¿Para enseñarnos qué? Caer en un hoyo es una experiencia que lastima, que encierra y en algunos casos puede ser fatal. Caer en el hoyo representa caer en errores filosóficos o errores religiosos que tienen el potencial de ser destructivos, atrapantes, incluso espiritualmente mortales. Eso es el punto. Seguir errores filosóficos o religiosos puede terminar siendo una experiencia que lastima y que atrapa. Todo esto es una alusión directa en el contexto a los fariseos, hermanos. Los fariseos pensaban que conocían la verdad. Hemos oído y hablado mucho de estos fariseos, ¿no es cierto? Esas personas se la daban de conocedores de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Aparece Jesús y todos los milagros que hace Jesús delante de ellos y los rechazan. De hecho, de manera explícita, el Señor Jesús 3 veces aplica esta misma figura de los ciegos guiando a ciegos a los fariseos. Una de ellas en Mateo 15, 14, otra en Mateo 23, 16 y otra en Mateo 23, 24. Así que en el contexto, de manera directa, Jesús está hablando de los fariseos, que han rechazado a Jesús, pero creen que ellos están bien con Dios y que andan reclutando gente para que los sigan a ellos, y ellos son ciegos porque han despreciado el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no solamente se refiere a los fariseos. A través de esta parábola también Jesús está haciendo una alusión indirecta, directa a los fariseos, indirecta a todas las personas y todas las religiones que de manera convincente, porque andan convenciendo gente, logran ganar discípulos, pero que los adoctrinan con errores. Errores que terminan siendo destructivos. Errores que terminan siendo atrapantes. Y finalmente, hipócritas que conducen a la perdición eterna a los que los siguen. Yo he conocido personas que abrieron su mente y su corazón a escuchar falsos maestros, falsas doctrinas. Las creyeron y ahora las personas están atrapadas en una creencia antibíblica. Pero no puedes sacarlas de ahí. Están en un hoyo psicológico, en un hoyo espiritual. Y ustedes también han conocido personas así, que tratas de razonar con ellas, pero no se puede razonar con ellas. Piensan de manera viciosa, piensan de manera cerrada. Hay personas que creen que todos los que no son como ellos están endemoniadas. Así que, ¿qué le puede decir cualquier otra persona a ellos para que le hagan caso? Si es el mismo diablo el que quiere. Entonces, te escuchan, pero están cerradas de oídos. Así que están atrapadas en su mente y en su corazón, porque se dejaron guiar por un ciego,
y ahora los dos han caído en un hoyo. ¿En dónde va a terminar eso? Si no se arrepienten a tiempo y hacen la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso va a terminar en perdición. Y Jesús está advirtiendo aquí a sus oyentes: tengan cuidado de los maestros que ustedes escogen. Tengan cuidado. Asegúrense que las personas que ustedes oyen son maestros de la verdad. Ahora, es casi imposible no captar, a la luz de lo que acabamos de explicar, lo que Jesús está insinuando aquí. ¿Qué está insinuando Jesús? Que Él es el maestro de la verdad. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo Él. Él está ahí para enseñarles la verdad. Esta parábola implica que Él es a quien las personas debemos de seguir, no a un ciego, no a uno que no conoce la verdad, sino a Jesús, porque Jesús conoce la verdad que nos lleva a Dios el Padre. Él no es un ciego. Jesús es el conocedor del camino que lleva a Dios. Él lo dijo, ¿no es cierto? En Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él sí conoce el camino, porque nadie llega al Padre si no es por Él, dijo Jesús. Seguirlo a Él no tiene ningún riesgo de perdición, no vas a caer en ningún hoyo cuando sigues a Jesús. El hoyo espiritual es el riesgo para los que siguen a cualquier otro que no sea Jesús. A modo de aplicación, entonces, digo, todo maestro, hermanos, o todo grupo religioso que rechaza a Jesucristo como el único y suficiente Salvador por la gracia mediante la fe, toda persona o grupo que rechaza a Jesús como el único Señor y Salvador, todo el que hace eso es un ciego guiando ciegos, guiándolos a los hoyos espirituales. ¿Y cómo podrías identificarlos? Me preguntarás. ¿Cómo puedo yo saber? Claro que si dice iglesia de Satanás, mandamos a la gente al infierno con el pasaje pagado, pues no te metes. Si fuera tan fácil como eso, ¿no? Pero no dicen así. ¿Cómo se presentan? ¿Verdad? Como lobos disfrazados de ovejas. Bueno, a la luz de lo que acabamos de ver, ¿cómo podríamos reconocer a un ciego guía de ciegos? ¿Saben cómo, hermanos? Fácil. ¿A quién proclama? ¿A quién proclama como el único camino para llevarnos a Dios? ¿Y qué requisitos exige para llegar a Dios? Si ese, aunque diga que es cristiano, que diga que es apóstol, que diga que es pastor, profeta o lo que sea, sumo pontífice o lo que sea, si esa persona no proclama solo a Cristo y a Cristo por la fe, por gracia, por medio de la fe, es una persona que ni siquiera ha visto. ¿Entienden lo que decimos? Es un ciego espiritual. Cada uno de nosotros debe elegir a Jesús como su único Maestro y Señor, como su único guía, Maestro de salvación. Ilustración número 2, vamos al versículo 40 ahora. ¿Quién es tu Maestro, por cierto? ¿Quién es tu guía? ¿Un ciego o el único Señor que conoce el camino hacia el Padre? Segunda ilustración, versículo 40. Cambia de tema. Un discípulo ahora dice. Un discípulo y su maestro. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. En esta segunda ilustración, Jesús presenta a uno que quiere ser discípulo de otro. ¿Observan? Pero este discípulo está un poco extraño. Porque este discípulo quiere ser discípulo de otro, pero debe tener las actitudes correctas. De eso es lo que Jesús está hablando aquí. No puede venir una persona a ser discípulo de otra si esta persona
es arrogante y quiere estar por encima del maestro. Observen el cuidadoso arreglo de las palabras. Un discípulo no está por encima de su maestro. Pero esto es obvio, alguien dirá. Esto es obvio. Entonces aquí debemos preguntarnos, ¿a quién representa el maestro y a quién representa el discípulo? Obviamente a personas como nosotros, ¿entienden eso? Ahora, a la luz de lo que Jesús acaba de decir en el versículo anterior, en la ilustración anterior, ¿quién es el maestro al que deberíamos escoger? ¿A quién? A él, obviamente. Entonces, si el maestro del que ahora está hablando, el único maestro que nos queda es él, el discípulo soy yo. ¿Entienden eso? Entonces ahora Jesús está hablando de la actitud con la que debo yo de venir a él. Yo no debo de venir a Jesús esperando ser superior a mi maestro. Eso no funciona así. De hecho, lamento la forma en que está traducida la frase en el versículo 40 que dice, después de que se ha preparado bien, será como su maestro, porque no está traducida con precisión. Aquí en la Biblia de las Américas está traducida en voz activa esta frase, pero el texto original la tiene en voz pasiva. Como algunos de ustedes no saben de gramática, les voy a explicar la diferencia. Esta frase está mejor traducida en la Biblia textual, tanto de la tercera como de la cuarta edición, en la Reina Valera actualizada para las versiones en español, y en la English Standard Version en inglés, o la Lexham English Bible, entre muchas otras, para que no piensen que yo me la estoy fumando. ¿Ok? El texto en español de la Biblia de las Américas dice, se ha preparado bien. En griego dice, ha sido preparado bien. Hay una diferencia entre eso. Cuando yo digo, me he preparado bien, ¿quién se preparó? Yo. ¿El énfasis en quién está? En el que aprendió. Pero el texto griego no dice así. El texto dice, ha sido preparado bien. ¿El énfasis en quién está? En su maestro, que su maestro hizo bien el trabajo. Uno puede decir que está bien preparado cuando su maestro lo diga. Eso es lo que está diciendo aquí, no cuando el alumno lo diga. Aquí el énfasis no está en lo bien preparado que estoy yo, sino en el buen trabajo que hizo el maestro. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ahora está más claro? Dicho en otras palabras, si lo leyera así, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que ha sido preparado bien, será como su maestro. No dice más que su maestro, será como su maestro. Ok. Un discípulo pretencioso que cree que lo sabe todo, o un discípulo indispuesto a ser capacitado, no es un verdadero discípulo. Entonces, aquí el énfasis está en que el discípulo tiene que ser enseñable, no tiene que ser arrogante. Y que la meta del discípulo es ser ¿como quién? Como su maestro. La meta no es en lo que sabe el discípulo, sino en la semejanza de su maestro. ¿Y quién es el maestro? ¿Quién es el maestro aquí? El Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta ilustración? Aquí Jesús está hablando entonces a los que quieren ser sus discípulos. No me contesten, pero yo les quiero preguntar. No me contesten, pero yo les pregunto. ¿Ustedes quieren ser discípulos de Jesús? No me digan que sí, ni me digan que no. No es importante lo que me digan. Es lo que ustedes de veras quieren hacer. ¿Quieren ser discípulos de Jesús? Oigan lo que dice el maestro aquí. Si quieres ser discípulo de Jesús, no puedes ser arrogante. No puedes creer que ya lo sabes todo. Tienes que ser enseñable. Pero es que esto es obvio, Luis.
Pues sí, pero el maestro está diciéndolo por algo. Debe ser una persona enseñable el discípulo. Debe estar dispuesto a aprender. De hecho, hermanos, la palabra discípulo en griego, mathetes, significa aprendiz. No significa estudiante, significa aprendiz. ¿Sabes que hay una diferencia entre aprender y estudiar? ¿El estudiante qué hace? A ver. ¿El estudiante qué hace? Estudia. ¿El aprendiz qué hace? Aprende. ¿Sabes que hay una diferencia entre estudiar y aprender? ¿Sí o no? ¿Verdad? Imagínate que vas y tomas una clase de corte de pelo. Tomaste clase de corte de pelo así por YouTube. Le metes la tijera así, le prendes a la máquina así. No, está re fácil eso. Te mandan tu certificado, ya cumpliste tus horas de clase. ¿Estudiaste? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Estudiante? ¿Sí o no? ¿Ya aprendiste? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? ¿Ves la diferencia entre ser estudiante y ser aprendiz? Jesús quiere aprendices, gente dócil para ser instruida, pero también obediente, que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Y la meta del discípulo ni siquiera es aprender o saber mucho. La meta del discípulo, ¿cuál es a la luz de este versículo al final? Ser como su maestro. ¿Cuál es? Ser como Cristo. Ese es el propósito del discípulo. No es saber más, es parecerse más a Jesucristo. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué vienes? No, pues para aprender algo, para escuchar algo interesante, para que me den mi palabra griega del día, para saber más que aquellos pobres ignorantes. Según Jesús, todo eso es fracaso. ¿El éxito qué es? Que si tú a cualquier estudio bíblico, ya sea personal, en grupo pequeño o en una congregación grande, si el objetivo de tu presencia ahí es llegar a ser más como Cristo. No es saber más, es ser más como Jesús, ser más como Cristo. Por eso pregunto yo, no me respondas, pero ¿qué te trae a la iglesia a ti? ¿A qué vienes a las reuniones o a qué vas a los estudios bíblicos? ¿A ser más como Cristo o solo a ganar más información para saber más, para hacer ver más que tus maestros? Esa es una segunda ilustración que Jesús presenta aquí a sus discípulos. ¿Creces tú en semejanza de Cristo por medio del estudio de la Biblia o de la asistencia a la iglesia? ¿O solo aumenta tu información en tu mente? Tercera ilustración. Los ojos con basura. Versículos 41 y 42. ¿Ok? Dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Una vez más Jesús empieza con una pregunta. Tercera ilustración. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuál es el objetivo de Jesús al presentar esto como una pregunta? Dejarnos en vergüenza. Es decir, eso no lo deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Como cuando alguien dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo estás poniendo ahí? Eso de inmediato que es un llamado de atención, ¿verdad? No debería de estar haciendo eso. Pero está presentado en forma de pregunta. ¿Por qué está presentado en forma de pregunta? Porque si solamente le dijera, oye, no deberías estar haciendo eso, te detienes. Pero si le dices, ¿por qué estás haciendo eso? Como que te motiva a deshacerlo, ¿verdad? O sea, decir, uy, ¿verdad? Ahora Jesús está diciendo, ¿por qué? En el 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, le dice. Hipócrita.
Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Obviamente aquí la mota es una pequeña astilla, ¿verdad? Una basurita. Había paja. Entonces, una basurita. ¿Alguna vez te entró algo al ojo? Seguramente. A todos nos ha pasado eso. Uno siente que trae una viga ahí, pero cuando vas al espejo, a duras penas lo puedes ver. ¿No es cierto? Cuando te cae una propia pestaña de tu propio ojo, sientes como si te hubiera caído ahí un leño ahí que no sabes, ¿verdad? Lo sientes enorme. Entonces, una paja pequeña en el ojo de tu hermano no puede ver, ¿verdad? Está así como, ay, no ve nada. Y entonces aquí viene Borras Floriano con la viga clavada en el ojo, ¿verdad? Tumbando gente para todos lados. A ver, yo te ayudo. O sea, Jesús está usando dos figuras, una que se llama hipérbole, significa exageración, y la otra es el sentido del humor. Pero es muy obvio. Entonces, uno lo puede ver, con las palabras puede ver la caricatura esta, ¿verdad? Déjate ayudo, ahí tú pones la viga para ir ahí para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto aquí? Es muy obvio, ¿verdad? Ahora, hay dos lecciones que extraemos de esto. Aquí se está refiriendo, obviamente, a la autoridad moral. ¿Alguna vez oíste ese término? ¿Autoridad moral? ¿Oyeron ese término? ¿Qué es la autoridad moral? Es que tú no le pides a otras personas hacer algo que tú mismo no haces primero. Tú debes predicar con el ejemplo, decimos nosotros. Deja de preocuparte por ayudar a las otras personas a estar mejor. El punto aquí es que la persona puede estar experimentando algo malo en su vida, en cualquier plano, físico, emocional, mental, espiritual, está mal, la persona está mal. Es evidente, está mal. Los que lo rodeamos vemos que está mal. Y ahí vas tú a ayudarle según tú, a que ya no esté mal y tú estás peor. Y tú estás peor. Ya ponte a dieta, ¿verdad? Ya no debería decir malas palabras, inútil. Y entonces, uno queriendo ayudar y uno está peor, ¿verdad? Eso es hipocresía. No tienes autoridad moral para hacer eso. Con esto, en primer lugar, Jesús no está diciendo, mira calladito, no te andes metiendo, deja que cada quien. Jesús no está diciendo que debemos ser condescendientes con el mal. Jesús no está diciendo que debemos ser mediocres y quedarnos callados sin hacer nada ni decir nada cuando hay cosas que están lastimando a las personas. Lo que Jesús está diciendo es que debemos hacer algo, pero debemos hacerlo con autoridad moral. Que debemos hacer un autoexamen. Que antes de andar examinando a los otros, el primero que debe uno de examinar siempre es a uno mismo. Y ponerse a prueba si uno descubre que en esa área que uno quiere ayudar a otro, uno está mal, aprender de los demás a poner su vida en orden primero. A ponerse en orden primero uno. Entonces, a través de esta ilustración, Jesús está atacando dos males: la hipocresía y la condescendencia. La hipocresía de sentirnos nosotros listos para ayudar a otros cuando estamos fallando de la misma cosa. Y segundo, lo contrario. No, pues como yo estoy haciendo esto mal, pues yo no le voy a decir nada. No, lo que Jesús está diciendo no, haz lo que tienes que hacer para alinear tu vida con la rectitud y así le puedas ayudar. Es bueno ayudar. Además, ¿saben qué produce esto? Cuando nosotros confrontamos el mal en nuestras propias vidas, primeramente, somos más humanos y somos más considerados con los demás. Porque mientras no hacemos eso, tendemos a ser muy crueles, muy implacables, muy insensibles. Pero cuando a ti te toca, entonces dices, no, pues ya me di cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? ¿Trataron de sacarse la pestaña en el ojo?
cuando se les metió? ¿Es fácil? ¿Es siempre fácil? Y especialmente cuando uno es joven y las primeras veces que le pasa, ¿verdad? El niño hace un drama, ¿no? Viene con su papá. Ya después ahí el joven está aprendiendo cómo y cada quien encuentra la técnica de tratar de sacarse la pestaña del ojo, ¿no? Entonces descubres que no es tan fácil. Bueno, ¿cuál es el punto? Igual. Sí es bueno ayudar. Sí es bueno ayudar a los demás a que no sean mentirosos, a que no sean ladrones, a que no sean inmorales, a que no sean injustos y cualquier otra cosa. Pero hay que hacerlo con autoridad moral. Con autoridad moral. Primero, échale ganas tú y cuando lo practiques, cuentan de un maestro muy famoso al que vino una persona y le trajo a su hijo. Y esta señora le dijo al hombre, le dijo, oiga, quiero pedirle un favor, dígale a mi hijo que no tome café. Ya le he dicho que no tome café, no es bueno para él el café. Y el hombre le dijo, vuelva en un mes y yo le digo, en un mes, pero aquí lo tengo, vuelva en un mes. Entonces regresó al mes, dice que al mes regresó y le trajo al hijo. Dijo, ya volví, sigue tomando café, yo no quiero que tome café. Dígale por favor que no tome café. Entonces dile, a ver, trae al niño. Lo trajo. Dijo, no tomes café. Ok. Y ya, fue todo. Se fueron. Entonces la señora se regresó y le dijo, oiga, por eso me hizo esperar un mes. Nada más para decirle eso. ¿Por qué no le dijo la otra vez? Le dijo, es que el mes pasado yo tomaba café. Pero tengo un mes sin tomar. Ahora sí, ya le pude decir, no tomes café. Siguiente ilustración. 43. El árbol. Dice, versículo 43, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Ok, esta cuarta ilustración y la quinta se parecen mucho, pero son complementarias. Vamos a empezar con esta primera de los árboles y su fruto. En primer lugar, el árbol representa a una persona. Es obvio, ¿no? No es que Jesús aquí está dando lecciones de horticultura o de agricultura, no, está refiriéndose a las personas. El árbol eres tú, ¿ok? Y los frutos son tus conductas cotidianas, así de simple es esto. Entonces, menciona específicamente el higo y la uva. ¿Se fijan ustedes en el versículo 40 ¿cuál fue? 44, ¿no? Cada árbol por su fruto se conoce. Los hombres no recogen higos de los espinos. Entonces, por un lado pone Jesús higos, por otro lado espinos. Y luego por un lado pone uvas y por otro lado pone zarza. Que la palabra griega para zarza aquí significa zarza espinosa. O sea, ¿qué está diciendo en otras palabras? Que un árbol bueno da frutas buenas y un árbol malo da espinas. ¿Cuál es la moraleja? Una persona buena da evidencias buenas. Su manera de vivir es buena, es bondadosa. Pero una persona mala, su manera de vivir es mala. Ahora, debemos tener cuidado antes de llegar a conclusiones rápidas. Para empezar, la palabra malo, porque 2 veces usa esa palabra aquí Jesús, en el versículo 43, dice, no hay árbol bueno que produzca un fruto malo. La palabra malo allí es podrido. Esa es la palabra esa es la palabra malo en ese sentido. Podrido, echado a perder. Así como el árbol de calidad no da frutos podridos, ni el árbol podrido da frutos de calidad, la naturaleza interna de un árbol va a revelar el fruto. Cuando tú buscas alimentos, ¿en qué tipo de árboles buscas? Pues en los árboles frutales, ¿verdad?
Claro que si vives ahí en Zacatecas, en el norte de Aguascalientes, o esos lugares que están medios así, o sea, aunque sea ahí con un mezquite te desquitas, ¿no? Ahí todo seco, pero lo chupas. Son unos árboles que dan unas vainas así bien duras y secas, y pues como no hay de otra, y es puro desierto ahí, pues la gente se resigna y cuando yo era niño al menos en ese rancho, ¿no? Pero la gente no busca frutas en los árboles espinosos o malos, los busca en los árboles buenos. Y entonces, esto ilustra, hermanos, que la naturaleza espiritual de las personas. Si el corazón de una persona es espiritualmente podrido, no esperes que la persona va a ser una persona humilde, enseñable, entendible, considerada. No. La calidad o la corrupción de una persona se descubre por sus acciones, por sus palabras, por sus actitudes. ¿Cuál es el punto? Tiene que haber un cambio radical interno. Un árbol espinoso nunca va a dar uvas. Bueno, ¿las uvas tienen espinas? No, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sería la única forma en que un espino dé higos? Si sucediera un milagro, ¿verdad? Si cambiara la constitución natural del árbol, porque su naturaleza es así. Pero eso es algo imposible para los hombres, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. El punto entonces es que debe haber un cambio interno radical que produzca efectos duraderos, es decir, cambios de conducta positivos a largo plazo. Es lo que llamamos una conversión. Jesús con esta ilustración nos llama a identificar el carácter interno por las conductas externas a lo largo del tiempo. Dicho en otras palabras, ¿quién es un auténtico discípulo? ¿Nada más el que dice que es cristiano? ¿Quién es un auténtico hijo de Dios? ¿El que dice que es hijo de Dios? ¿O el que dice y también el que en su manera de vivir se empieza a notar? ¿Saben? Pensando en estas cosas, yo me doy cuenta, hermanos, que cuando tú no eres cristiano y tú tienes un auténtico encuentro personal con Jesús, auténtico, estás cansado de tu manera de vivir y ves lo hermoso que es Jesucristo y lo que Dios está dispuesto a hacer contigo por medio de Jesús, perdonar tus pecados y empezar otra vez. Cuando una persona experimenta eso que la Biblia llama una conversión auténtica, su vida cambia. Y todas estas cosas que Jesús nos dice aquí, ni siquiera nos las necesita decir, porque uno adentro las sabe. ¿No es cierto? Cuando alguien de verdad se ha convertido a Jesucristo, esa persona es enseñable, no la tienes que decir. Esa persona sabe que hay cosas malas que no se deben de hacer, que su manera de hablar debe ser agradable a Dios, que su manera de hacer sus tratos, sus negocios. Pero todavía Jesús lo dice, nada más para que no quede en lugar a dudas. Dicho en otras palabras, cuando ocurre una auténtica conversión a Cristo, algo cambia dentro de uno, hermano. De verdad, algo cambia. Ustedes no me conocieron como era yo. Yo era malo. Y algo me cambió. No lo puedo explicar. Solo Él. Odiaba las cosas de la iglesia. Era un tormento, era un castigo para mí. Ayer tuvimos una actividad para jóvenes muy bonita aquí. Muy bonita. Y estaba aquí un hermano dirigiendo la alabanza muy amado para nosotros y les decía a los jóvenes, jóvenes, pasen aquí al frente, adoren a Dios, levanten las manos. Y no se animaron los jóvenes. Y yo viajé en el tiempo y me acordé cuando era joven. Me acordé cuando yo era joven y yo dije, yo tampoco hubiera pasado. Hombre, qué vergüenza le da a uno, ¿no? Qué vergüenza le da a uno, porque no, todas las cosas, cuando uno no está apasionado por Dios, hermanos, todas las cosas que tienen que ver con Dios, oh, qué vergüenza. Que me vean ni siquiera cantar, acá, ¿verdad? No, aplaudir, no, qué vergüenza, ¿no? Pasar al frente. Dicen que uno de los terrores más grandes, una de las razones por las que las personas no vienen a la iglesia, es porque tienen miedo a que las exhiban en público.
Tienen miedo de que si los cristianos los invitan a una reunión, los hagan ponerse de pie, decir su nombre y que todos le den un aplauso. Según nosotros eso es hacerlos sentir bien. Para los invitados eso es, para algunos incluso es un terror. Entonces, no deberíamos ofendernos porque nosotros éramos así. Estas cosas que hacemos los cristianos, ¿saben a quién le gustan? A los cristianos. A los cristianos son los que nos gusta alabanza y todo eso. Pero no éramos así. No éramos así. Y así no es la gente. Ellos aman otras cosas. No, pero así le gusta. Mira cómo se pone cuando ven los partidos del mundial. Míralo. Y acá en la iglesia no es bueno ni para dar un aplauso al Señor. Y acá hasta llora. Así es la vida. Cuando el hombre no tiene esa pasión por Dios, esa pasión la va a direccionar en otro destino. Pero cuando una persona se convierte a Jesucristo profunda y sinceramente, cambia su vida y sus pasiones y sus intereses y el hacer las cosas cambia. Hacen cosas nuevas, cosas que para el mundo son locura. De las cosas que habla Jesús. Cuando tú no ves eso, cuando pasa el tiempo y alguien dice que es discípulo de Jesús y que es hijo de Dios y que es convertido, pero tú no ves eso, tú no puedes saber, pero tú puedes dudar. ¿Entienden lo que digo? No ves integridad, no ves interés en la santificación, no ves un cambio en la manera de hablar y de comportarse en la persona. Por sus frutos los conocerás. No es suficiente con decir que eres cristiano, pero tampoco, no porque alguien viva de manera moralmente buena, es cristiano. Tiene que haber las dos cosas. Tiene que haber una confesión pública de devoción a Dios y una manera devota de vivir. Hay gente que es muy moral, pero desprecia a Cristo y a Dios. Y hay personas que son muy religiosas en su hablar y en sus apariencias, pero viven impíamente. Por sus frutos los conocerás. Y el corazón del asunto es la última ilustración. Y esa es la que nos deja bien claro por qué. El tesoro es el corazón, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Aquí es muy obvio, ¿qué es el tesoro? ¿Qué es el cofre? Según Jesús, el corazón de la persona. ¿Observan eso? El depósito de sus emociones y de sus sentimientos. Ese es el tesoro. Así que se va a adornar la persona con lo que tenga en el tesoro, en el cofre del tesoro que es su corazón. Y de ahí va a sacar y con eso se va a adornar. Y aquí Jesús lo está aplicando específicamente a las palabras. Lo que hay en el tesoro, de eso va a salir. Entonces, empatando esta ilustración con la anterior, ¿por qué el árbol malo da frutos malos? Porque es lo que trae adentro. ¿Por qué el árbol bueno da frutos buenos? Porque es lo que trae adentro. Porque cada quien de la abundancia de su corazón es lo que saca. ¿Recuerdan que les conté de aquella, no? Que cantaba en el grupo de alabanza y cuando se pegó el micrófono a los labios, ¿se acuerdan que les dije? Le dio un toque eléctrico y dijo, hijo de su... Y se le sale una majadería. De la abundancia del corazón habla la boca. Por fuera se ve bien decente cantando las alabanzas, pero cuando no se le espera, cuando vas caminando por la banqueta y te sale el perro y te ladra, lo que sale de tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Claro, el domingo todos somos bien cristianos, hermanos. Dios le bendiga, hermano, aleluya. Todos somos bien así. Pero cuando nos provoca nuestra hija, nuestro hijo, cuando nuestro patrón es injusto, cuando se nos atraviesa alguien en el camino, ahí de la abundancia del corazón sale la verdad. Sale la verdad, el verdadero tú. Ahora,
En otro lugar Jesús dijo que no hay nadie bueno, sino solo Dios. Aquí lo va a decir más adelante en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 18. No hay nadie bueno, sino solo Dios. Pero en este versículo Jesús está diciendo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Pero en otro lado nos va a decir que no hay nadie bueno. Entonces, ¿cómo se reconcilian las dos verdades? Si no hay nadie bueno, sino solo Dios, y luego Jesús dice que el hombre bueno de su corazón saca del buen tesoro y salen buenas palabras, ¿cómo reconciliamos ambas cosas? Bueno, en aquel otro pasaje Jesús va a explicar eso. No hay nadie bueno, hermanos, solo Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es el único capaz de cambiar a un hombre o una mujer que en su corazón hay maldad y darle un nuevo corazón. De hecho, esta idea de un nuevo corazón es una idea repetitiva en la Biblia desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una promesa que se llamaba la promesa del nuevo pacto. Y en la promesa del nuevo pacto, Dios le había prometido, valga la redundancia, a su pueblo: un día yo te voy a dar un corazón nuevo para que obedezcas mis mandamientos de corazón. Así que Dios es el que va a hacer ese cambio en la vida de la persona, porque la persona está podrida de corazón. Pero Dios puede darle un corazón nuevo. Dios no mandó a Jesucristo aquí a reformar nuestra mala conducta. Vino a renovarnos, a poner un nuevo corazón adentro de nosotros. Esa es la diferencia. La religión impone conductas. La regeneración es una nueva vida, es nacer de nuevo en Dios. Escuchen algunos ejemplos de esto para terminar. Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Deuteronomio 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es Dios el que puede cambiar nuestro corazón, hermanos. Pero al mismo tiempo, nosotros somos responsables de permitirle a Él que cambie nuestro corazón. Las dos cosas están de la mano en la Biblia. Deuteronomio 10:16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Acá dice que es Dios el que va a circuncidar mi corazón y aquí dice que soy yo el que tengo que hacerlo. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor, quiten los prepucios de sus corazones. Dios es el que puede poner un espíritu nuevo dentro de mí, pero yo tengo que humillarme y clamar a Él y decirle: Dios, cámbiame. Cámbiame, Señor, si tú puedes cambiar mi corazón de piedra, cámbialo. Yo quiero dejar ese vicio, yo quiero dejar esa esclavitud, yo quiero dejar ese odio, yo quiero que me cambies. Yo quiero que me cambies. Si estás cansado o cansada de pecar, tienes que humillarte, decirle: cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, hazme lo que tú quieres que yo sea. Y Él con su Espíritu y con su palabra te guiará. Oremos. Padre, queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tú cambies los corazones de todos los oyentes. Pero tú tienes que querer, amiga o amigo, tienes que querer. Tienes que dejar que Él te cambie, que te quite la amargura, el rencor, la culpa, que entre a tu vida, que te sane, que te empiece a liberar. Que te dejes enseñar por el Maestro a saber responder de una manera digna del Señor, a ser como el Maestro, a ser como Cristo. Y si tú ya eres creyente y te sientes atorado o atorada, este es un buen día para renovar tu compromiso con Jesús, para que Él siga
la obra que empezó en tu corazón, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el último día. Señor, gracias damos por esta escritura que hemos aprendido en el nombre de Jesús. Amén.